Mis amados, muy buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos. Nuevamente es una bendición para nosotros poder estar a través de este medio y bendecirte y bendecirnos con la palabra de Dios. Quiero pedirte si me acompañas, por favor, a hacer una oración para poder dar inicio. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar una vez más a través de este medio. Señor, bendice a tu pueblo, edifica tu iglesia, glorifica tu nombre y permite que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros en este día. Prepara nuestros corazones y que tu palabra pueda caer en buena tierra y dé fruto al 100 por 1 conforme a tu misericordia y conforme a tu gracia. Permítenos escuchar para poder entender, escuchar para poder vivir. Te pedimos que tu palabra se haga carne en nosotros y por tu gracia la podamos vivir. Oh Dios Todopoderoso, prepara nuestros corazones y te pedimos tu bendición, gracia y favor para poder compartir esta noche y recibir de ti todo lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Mis amados, en esta noche le he titulado a nuestro tema Un sacrificio vivo. ¿Sabes? La salvación es un regalo y es el inicio de una carrera gloriosa y maravillosa. No es la voluntad de Dios que tú recibas a Cristo días antes de morir. ¿Sabes? Dios es bueno y misericordioso. En esta pandemia hay muchas personas que han partido con el Señor porque en sus momentos finales Dios les permitió creer y conocer a Cristo. Son como ese ladrón en la cruz que en sus últimos momentos entregó su vida al Señor, le pidió perdón por sus pecados. Y qué bueno, porque Dios es bueno para salvar aún en los últimos momentos de la vida. Sin embargo, Dios no quiere que creas en Cristo antes de morir. Por supuesto que Él desea que estés preparado para morir. Y si tú estás en un paso de muerte, te conviene pedirle perdón a Jesús por tus pecados. Te conviene invocar su nombre porque solo en Él hay salvación. Así que bueno es decirle: Jesús, perdona mis pecados. Quiero entrar a tu reino. Me arrepiento de haber hecho mi voluntad y haber caminado en maldad. Sin embargo, Dios quiere que no solo estés preparado para morir, sino que aprendas a vivir para Él cada día de tu vida. Y es ahí donde viene el tema de esta noche: un sacrificio vivo. Esto está basado en Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Evangelio quiere darte la oportunidad de que te ofrezcas voluntariamente como un sacrificio al Señor. Él no solo quiere que seas salvo, Él quiere que crezcas. De hecho, Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, nos habla que el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que Dios quiere que seamos corderos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es bien importante porque no solo somos llamados a creer en el Evangelio, somos llamados a vivir el Evangelio, pero sobre todo somos llamados a ser como el Cordero de Dios que dio su vida en rescate de muchos. Y tú te preguntarás: ¿yo voy a dar mi vida por rescate de otros? Claro que sí. Mira lo que el apóstol decía en Romanos capítulo 8, verso 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En el plan de Dios se establece que Él no solo quiere que creas en Él para tener vida eterna. Él quiere usarte como un medio de bendición para tocar a las naciones, para tocar a tus vecinos, para tocar a tu familia.
Sin embargo, para que tú te vuelvas un medio de bendición, es necesario que comprendas que eres llamado a padecer como padeció Cristo Jesús. No podrás ser bendición si no aprendes a padecer con Cristo. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eres llamado a padecer juntamente con Cristo. Cuando tú decidas vivir en justicia, cuando tú decidas caminar en santidad, cuando tú decidas ser obediente a la palabra de Dios, vas a sufrir por causa del nombre de Cristo, por causa de la palabra, pero te volverás un cordero, una bendición para los demás. Así que no te conformes con ser salvo solamente. Camina y crece en el propósito de Dios. Crece a ser un salvador. Dios te ha escogido para que seas un salvador, no de la manera como Jesucristo, que murió en una cruz para salvarnos y perdonar nuestros pecados. No, eso ya lo hizo Jesús. Y el sacrificio de Cristo es suficiente. De hecho, es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, sí podemos ser salvadores en un sentido, llevar el evangelio, la palabra de reconciliación y ayudar a las personas para que abandonen todo pecado y puedan vivir para Dios en lugar de vivir para sí mismos. Somos llamados a seguir las pisadas de Jesucristo. Ahora bien, déjame decirte algo. En nuestro verso de inicio, que lleva el título Un sacrificio vivo, debes comprender que debes aprender a ofrecerte voluntariamente. Nadie te debe de obligar. Esto significa que tu obediencia no debe ser por dogma, es decir, sin entendimiento. Tu entrega a Cristo debe de ser racional. Tu entrega a Cristo para que sea agradable y que sea un sacrificio santo, acepto delante de Dios, debe de ser voluntario. Eres tú quien debe decidir ofrecerte a obedecer. Eres tú quien debe aceptar el sacrificio por causa de la obediencia, por causa de la justicia, por causa del nombre de Cristo. ¿Sabes? Jesucristo se ofreció voluntariamente a morir por nuestros pecados. Y en Levítico se describe qué se hacía con la ofrenda, que era un tipo de Jesucristo, pero que también es un tipo de cada uno de nosotros cuando nos ofrezcamos delante de Dios como un sacrificio vivo. Tú puedes leer esto en Levítico capítulo 1, versículos del 3 al 9, cuando se ofrecía un holocausto, ya sea vacuno u ovejuno, se ofrecía de tal manera que se degollaba, fíjate bien el animal, y cuando lo degollaban, separaban sus miembros, tomaban la cabeza, la grosura de los intestinos, tomaban los intestinos, las piernas, y todo esto era puesto en el fuego. Y esto de alguna manera representa un sacrificio que cada uno de nosotros debemos realizar y un día voluntariamente ofrecer nuestra cabeza, es decir, quemar nuestros pensamientos, todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios, todo pensamiento que se levanta en contra de Dios, todo pensamiento que está en contra de su palabra, debemos ponerlo en el altar para que el fuego de la presencia de Dios lo queme. Voluntariamente debemos ofrecer la grosura de nuestros intestinos y esto significa voluntariamente debemos ofrecer nuestra fuerza y que el Señor queme toda acción donde utilizamos nuestra energía para pecar, donde utilizamos nuestra energía para perder el tiempo y nos aparta de vivir para Dios. También nos habla de ofrecer los intestinos y esto nos habla de nuestras motivaciones e intenciones porque necesitamos seguir a Cristo y que nuestras motivaciones sean correctas. ¿Sabes? Me asusta que en 1 Corintios capítulo 13 alguien pueda dar su cuerpo para ser quemado, repartir su hacienda a los pobres y no tener amor. Significa que se pueden hacer tantas acciones con motivaciones erradas que no son amor. Así que vamos a necesitar ofrecer en sacrificio esas motivaciones incorrectas para que sean quemadas, esas intenciones para que sean quemadas. Y también habla de las piernas. Esto nos habla de la caminata, de nuestro diario andar.
Amado, el Señor quiere que creas en Él, que recibas el perdón de pecados, pero que a partir de este momento no solo creas en Él, Él quiere hacer un cambio de naturaleza, Él quiere transformarte de tal manera que seas cada día más como Él y menos como el diablo, menos como nosotros mismos. En Isaías capítulo 55, verso 7, se habla como el Señor anhela un cambio completo en nuestras vidas. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios le dice al impío, deja tu mal camino, deja aún tus pensamientos. En Joel 2:13 se le dice, rasgad vuestro corazón, convertíos a Jehová. En Jeremías 4:4 se le dice al pueblo, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón. En Jeremías 24:7 se nos dice que Dios nos quiere dar un corazón nuevo para conocerle. Y en Jeremías 32, 39 y 40, Dios quiere darnos un corazón y un camino para temerle. Y Él quiere poner en nuestro corazón un temor para que no nos apartemos de Él. ¿Sabes por qué Él quiere que seamos un sacrificio vivo? Él quiere que seamos un sacrificio vivo porque Él quiere cambiar nuestra naturaleza. Él no solo quiere perdonar nuestros pecados, Él quiere que dejemos de ser enemigos en nuestro interior. Él no solo quiere perdonar un pasado vergonzoso, Él quiere perdonar un presente vergonzoso, pensamientos vergonzosos, sentimientos, acciones, actitudes vergonzosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 nos habla cómo antes de llegar a Cristo éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Dice el apóstol, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Antes de llegar a Cristo, éramos enemigos de Dios. Mira, déjame decirte una verdad que es muy fuerte, pero la realidad es que antes de llegar a Cristo no éramos hijos de Dios. Antes de llegar a Cristo éramos criaturas de Dios. Tristemente, el pecado heredado nos apartó de Dios, y aquellos que no han conocido a Jesús todavía no son hijos de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios hay que recibirle en el corazón como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y experimentar el nuevo nacimiento. Jesús dijo, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es necesario ser engendrados. Pero déjame decirte, si no éramos hijos de Dios, significa que teníamos otra naturaleza en nuestra vida. En Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, nos habla que antes teníamos una naturaleza de ira. Teníamos una naturaleza llena de enemistades, porque nuestro padre era el diablo y los deseos de nuestro padre queríamos cumplir. Cuando alguien abraza el enojo, cuando alguien abraza la enemistad, cuando alguien abraza el resentimiento, abraza la amargura, está abrazando la naturaleza de la serpiente antigua. Está abrazando la naturaleza del dragón de 7 cabezas. El Evangelio trata entonces de un cambio de naturaleza, no solo de un cambio de nuestra manera, ¿qué diría yo?, de hablar. No, Dios quiere cambiar manera de hablar, manera de pensar, manera de vivir. Por eso necesitas comprender que tu vida debe ser un sacrificio vivo y debes aprender a ofrecer tu naturaleza incorrecta. Recuerda, por favor, David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando llegas a Jesús, Él va a perdonar tus pecados, pero a partir de ese momento inicia una caminata donde tú debes de dejar la enemistad de la serpiente y llegar a convertirte en un manso cordero, manso y humilde, dejar una naturaleza de ira para aprender mansedumbre y humildad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos entonces esa transformación de naturaleza. Por eso es que hay que entender que debemos ser un sacrificio vivo, porque cada día el Espíritu Santo va a revelar pensamientos incorrectos y en ese momento tú debes ofrecerlos en un altar para que sean quemados.
¿Cuál es el altar para que sean quemados? Es la oración. La oración se vuelve un altar donde el fuego de Dios, donde su presencia puede quemar todo pensamiento, toda actitud. Debemos de vivir haciendo altares diariamente. ¿Sabes? Cada día se ofrecía sacrificios en el tabernáculo de Moisés. El holocausto continuo era un cordero sacrificado a las 9 de la mañana y otro cordero sacrificado a las 3 de la tarde, cuyo símbolo era Jesucristo. Tipificaba a Jesús, su crucifixión y su muerte. Cada día nosotros somos el templo de Dios. Cada día el fuego del altar no debe dejar de arder. Continuamente debemos estar ofreciendo qué pensamientos, qué intestinos, motivaciones, nuestras piernas, nuestras acciones, nuestros pasos incorrectos. Cada día debemos estar ofreciendo muchos sacrificios, de tal manera que el fuego de la presencia de Dios queme todo aquello que no es agradable delante de Dios. Así que es una gran batalla para dejar de tener la naturaleza de la serpiente que ataca a quien lo ataca. ¿Sabes que la serpiente no puede quedarse quieta cuando la atacan? Si alguien ataca a la serpiente, ella ataca primero, ella muerde, ella inyecta el veneno. No así un cordero. Un cordero aprende con mansedumbre a recibir la ofensa y a no vengarse en contra de sus ofensores. Quiero que mires la naturaleza del Cordero de Dios, que gracias a esta naturaleza, Él llevó nuestras enfermedades para que pudiéramos ser sanos. Él llevó nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos. Si nosotros aprendemos a sacrificar esa naturaleza caída, esas cosas incorrectas, vamos a poder ser de bendición a muchos. Pero necesitamos entender la naturaleza de un cordero. Isaías 53, versos del 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes? El evangelio se trata entonces de ser transformados para llegar a ser corderos, para que cuando la gente te ofenda, te lastime, tú no abras tu boca quejándote, maldiciendo o vengándote, sino que aprendas a perdonar y en lugar de atacar y ofender puedas interceder por ellos y puedas decir como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un carácter de cordero se vuelve un intercesor, no un vengador. El carácter de cordero hace que te calles y no abres la boca ni quejándote ni murmurando. Y en lugar de eso es alguien que vive para interceder, para bendecir, para ayudar, para morir y servir a aquellos que le ofenden. ¿Sabes? Dios quiere que seas un sacrificio vivo. Claro, yo sé que no es fácil, no es agradable morir, pero es parte del propósito de Dios. Eso es lo que nos conviene. ¿Sabes? La voluntad de Dios, aunque el hombre natural no la entienda, según Romanos 12:2 nos dice, es buena, es agradable y perfecta. Te conviene hacer la voluntad de Dios. Esa es la manera de vivir, aunque la carne se oponga y no la comprenda. Es necesario tomar la cruz. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para poder vivir una vida de sacrificio es necesario aprender a negarnos a nosotros mismos. Hay que aprender a tomar la cruz y a seguir a Cristo.
Esto no será tan agradable porque la carne se va a oponer, pero déjame decirte algo. Debes comprender que todo aquello que la voluntad de Dios te pide, todo mandamiento que Dios te esté demandando, hay gracia para obedecerlo y debes entenderlo que no es en tus propias fuerzas. Tu parte es disponer tu voluntad, pero debes entender que Dios es quien debe hacer esa obra. La Biblia dice en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No vas a lograr en tus fuerzas permanecer obedeciendo la palabra de Dios. No vas a lograr en tus fuerzas hacer el bien siempre. Necesitas de la gracia de Dios. Y déjame darte 3 claves para que tú puedas recibir la bendición de Dios y que te ayude el Señor a poder crecer en la gracia y el conocimiento de su voluntad. Mira, así como hay una gracia para salvación, hay una gracia para seguir a Cristo, hay una gracia para tomar la cruz, hay una gracia para cada mandamiento que Él te revela, hay una gracia para dejar cada pecado que el Espíritu Santo te revela. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gracia viene por medio de la fe y esto significa que cuando Dios te habla, tú recibes fe que te da la oportunidad de recibir gracia. Quiere decir que recibir esa habilidad, esa capacitación divina, que es la gracia de Dios, viene por medio de su favor cuando Él te habla personalmente. No es por tu propia fuerza. Claro, tú debes de disponer tu voluntad. Y claro que debes ofrecer tu vida en sacrificio. Es decir, tú le debes decir voluntariamente, Señor, yo quiero guardar este mandamiento, yo quiero dejar este pecado. Hay 3 cosas que te corresponden a ti realizar. Dios va a hacer la suya. Dios hace lo imposible, pero tu parte es hacer lo posible. No significa quedarse de brazos cruzados. Si tú quieres saber en qué te debes tú esforzar, estas son las 3 cosas que tú debes hacer para esforzarte. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y dice la palabra: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tú debes aprender a poner tu vida en sacrificio. Debes hacer muchos altares y orar poniendo esos pensamientos incorrectos para que sean consumidos a través de pedir perdón y confesar el pecado. Poner esos sentimientos. Por ejemplo, si voy a hacer un altar de envidia porque sentí envidia en un determinado momento, yo digo, Señor, perdóname porque sentí envidia de mi hermano por esa camisa, por ese carro y qué sé yo. Y tú le dices, perdóname, perdóname, por favor, consume ese pecado. Así se hace un altar. Pero cada vez que el Espíritu Santo te revele algo, un mandamiento, recuerda estas 3 cosas que te toca hacer: pedir, buscar y llamar. Cuando habla de pedir, habla de orar. No te canses de orar y pedirle a Dios que haga esa obra en ti, sea para obedecer o dejar un pecado. Ora de día y de noche, ora sin cesar, ora constantemente, no dejes de orar. Busca. Y esto quisiera hoy aplicarlo a la búsqueda de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Dios va a enviar su palabra para sanar y librarte de la ruina. Lee su palabra, busca su palabra, porque la palabra tiene el poder como martillo de quebrantar esas estructuras mentales que están en ti. La palabra es como fuego purificador que va a quemar inmundicias en tu mente y en tu corazón si la lees. Así que no solo ores para que Dios te transforme. Busca la palabra de Dios para que ésta te queme y te golpee y deshaga toda obra del mal. Pero también dice, llamad y se os abrirá. Y esto nos habla de pedir consejo y pedir ayuda a otros. Cuando el Espíritu Santo te pida obedecer o dejar un pecado, obedecer un mandamiento, busca ayuda a hombres piadosos y dile, hermano, yo siento que el Espíritu Santo me está llamando a orar.
y no sé cómo orar. Él me está llamando a ser un buen esposo. O quizás puedas decir, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me ha revelado que soy una mala madre, soy una mala hija, un mal hijo. Y el Señor quiere que me arrepienta porque soy un malcriado con mis padres. O quizás te revele, soy un perezoso, soy un haragán en el trabajo. Entonces vienes tú y debes de entender que en esa área donde se te reveló el pecado, debes estudiar la Biblia para que se destruyan esas fortalezas que hacen que tú cometas esos pecados. Pero no solo eso. Debes de buscar ayuda de alguien para que te dé consejo, para que te dé estrategias, para que te enseñe la palabra, para que puedas ser instruido y hagas lo correcto. Dios va a derramar su gracia. Ofrécete en sacrificio. ¿Y cómo te vas a ofrecer en sacrificio? Bueno, presenta delante de Dios tu cabeza, ¿te acuerdas? La grosura, los intestinos, las piernas, es decir, tus pensamientos, tu energía, tu caminar, tus motivaciones. No te canses de pedir, no te canses de buscar, no te canses de llamar. Ora, estudia la Biblia y pide consejo. Para finalizar, quisiera recordarte, la palabra de Dios revela que cuando Dios muestra su voluntad es nuestra decisión ofrecernos en sacrificio. Yo quiero decirte que Jesucristo vino a morir no porque el Padre lo mandó, sino porque Él se ofreció. Cuando la deidad habló de la necesidad de salvar a la humanidad, fue el Verbo de Dios quien se ofreció y entonces el Padre lo envió. Dios envía al que se ofrece. Yo sé que hay muchas otras maneras que Dios utiliza para enviar a las personas, pero yo quiero enfocarme en esta y te lo quiero repetir. Dios envía a aquel que se ofrece. Yo sé que hay muchas personas que son enviados y nunca se ofrecieron. Sí, esa es otra manera de enviar, pero la manera que yo te estoy hablando, la manera de ser cordero, es ofrecerse cuando Dios revela su voluntad y su palabra. Hebreos 9:14 lo dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que Jesucristo se ofreció para limpiarnos, para morir por nosotros. Un ejemplo de esto acontece con Isaías. Cuando Isaías está contemplando la presencia de Dios, Dios le revela su pecado, él llega a reconocer y dice, no, hombre, soy hombre muerto porque hombre de labios inmundos que habita en pueblo que tiene labios y corazón inmundos, han visto a Jehová de los ejércitos, yo voy a morir. Cuando él confiesa su pecado, Dios le perdona y a través de un serafín que toma unas tenazas del altar, toca sus labios y le dice, con esto es quitado tu pecado y limpiada tu culpa. Pero sucede algo muy interesante. Después de esto, Dios revela a Isaías su plan. Y de alguna manera es un tipo, fíjate bien, de la revelación del plan de salvación para la humanidad, pero no solo del plan de salvación para la humanidad, sino también del ministerio de Isaías. En Isaías capítulo 6, versículos 8 y 9, se revela cómo el Padre primero revela su voluntad y luego la persona se ofrece para hacerla. Así que fíjate bien cómo en el versículo 8 de Isaías 6 dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea que aquí primero el Padre revela su voluntad, como en la eternidad. La deidad habló, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a salvar a la humanidad? Cuando el Verbo de Dios escuchó eso, él dijo, yo iré. Y esto es exactamente lo que hace Isaías. Entonces, cuando Isaías escucha a Dios decir, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él tipifica a Jesucristo, quien dice, yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces viene Isaías y se ofrece a cumplir la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 9 ya habla específicamente del ministerio de Isaías. Y se le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por ciertos, mas no comprendáis. Cuando Isaías se ofrece a hacer la voluntad de Dios, Dios le revela una parte de su ministerio.
Así que el punto que te quiero mostrar es que cuando tú estés buscando la voluntad de Dios, debes ofrecerte a cumplirla. Yo sé que Dios va a enviar a otros y los va a llamar como Abraham, pero ese es un llamado diferente. Yo estoy hablando de ser llamado no como Abraham, sino como el Cordero de Dios. Debes aprender a ofrecerte, porque nuestro tema es un sacrificio vivo. Ofrécete a Dios de acuerdo a la luz que recibes. ¿Te acuerdas, David y Goliat? Cuando David se da cuenta cómo Goliat estaba quebrantando los ánimos del pueblo, cómo lo estaba retando y les decía, manden entonces su paladín que pelee conmigo y si yo gano, ustedes serán nuestros siervos y si gana su paladín, nosotros seremos vuestros siervos. Pero nadie se atrevía a pelear. ¿Pero qué pasó con David? Él se ofreció a ir a pelear. Y entonces el rey Saúl le dijo que fuese. Amado, para hacer un sacrificio vivo, debes aprender a ofrecerte según la voluntad revelada de Dios. Disfruta de las bendiciones de Dios y eso es maravilloso. Disfruta su provisión, su sanidad, su liberación. Jesús es un Dios maravilloso y Él murió y nos bendijo con toda bendición espiritual. Está disponible la provisión, la sanidad, la liberación. Pero no solo las bendiciones están disponibles. Debes de ser un sacrificio vivo como Él. Él vivió para servir, pero también vivió para dar su vida y por rescate de muchos. Y eso es lo que Dios espera de ti. Dios espera que aprendas a vivir como un cordero, que aprendas a poner tu vida en sacrificio. Y si aprendes a sacrificarte por los demás, Dios te utilizará para bendecir a los demás. No será en vano tu sacrificio. No es en vano que soportes las ofensas. No es en vano que soportes las heridas. No es en vano que soportes las aflicciones. Aprende a no quejarte. Aprende a no murmurar. Permite poner tu carne en sacrificio y que queme el enojo, el rechazo, la envidia, la indiferencia, la venganza. Y deja que Dios te use como bendición. Las serpientes atacan a sus ofensores. Los corderos bendicen a sus ofensores. Y un cordero es de bendición para las naciones. Una serpiente es maldición para su familia y para aún los compañeros de trabajo. Y aquellos que le rodean están expuestos a su veneno. Será un instrumento esa serpiente para muerte. Pero Dios te ha escogido para vida, para ser de bendición. Pero debes ponerte en sacrificio y ser un sacrificio vivo. Acompáñame a hacer una oración. Amado Padre, anhelamos ser un sacrificio vivo como tu Hijo Jesucristo. Señor, cuando Él recibió la revelación que era necesario morir por el hombre, Él se ofreció a sí mismo. Y Él puso su vida, Él la ofreció. Él mismo dijo, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Señor, permítenos poner nuestra vida como ese sacrificio que es degollado y es desollado, que voluntariamente entreguemos todo lo que tenemos y lo que somos. ¿Por qué? Porque esa es tu voluntad, que vivamos para ser como tú, como tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer un sacrificio vivo, pero que sea racional, no por obligación, sino por entendimiento, porque hemos comprendido que tú, oh Dios, eres bueno y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Danos esa revelación de que nos estamos sacrificando, porque esa es la mejor manera de vivir, haciendo tu voluntad. Y así se encuentra plenitud de gozo. Que no hay, oh Dios, tristeza por obedecerte. Tal vez la carne se angustie y sea la carne la que se duela, pero habrá una plenitud de gozo en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a entender que aun cuando estemos siendo lastimados y golpeados, heridos, por la visión eterna, por el gozo puesto delante de nosotros, podemos menospreciar cualquier sufrimiento y cualquier cruz. Eso significa que si tenemos una visión de la eternidad, nos ayudará a pasar cualquier sufrimiento que tengamos en esta tierra.
Ayúdanos a tener una visión eterna para poder soportar y ser corderos. Señor, yo te pido para que cada creyente sea un cordero, para que sea una bendición en su familia, en su trabajo, en su colonia, en su nación, en las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es un culto racional. Danos la gracia para poder vivir esta palabra y no solo creerla, que la podamos creer, la podamos compartir y la podamos vivir. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.